Apreciados amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos a su programa Me Gustaría Saber. Es realmente una bendición para nosotros poder tener este espacio para contestar sus preguntas, sus inquietudes y hacerlo de una forma en la cual la palabra de Dios pueda ser nuestra guía, nuestra inspiración para que la respuesta pueda realmente bendecirles, ayudarles a conocer más del Señor. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido a su programa. Siempre es un placer trabajar contigo aquí en este programa que según muchas personas es el favorito. Así es, pastor. La verdad es un favorito para ellos y para nosotros también aquí en el Amén. ministerio, porque nos permite estudiar, compartir y de una forma u otra conectarnos con nuestros televidentes. Amén. Queremos invitarles a llevar o enviar su pregunta a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Esta es la dirección en la que usted puede enviar su inquietud, su pregunta, y como siempre haremos lo posible de contestarla en la brevedad posible. Antes de iniciar este estudio de hoy con varias preguntas que tenemos, queremos invitar a la presencia de Dios, así que voy a pedir al pastor Esteban Bor que nos dirija en oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué privilegio poder hablar con el Rey del Universo. Gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Así es. Pero tenemos certeza por lo que tú enseñas en tu palabra. Así que pedimos la presencia de tu Santo Espíritu Amén. para que podamos comprender tu palabra al responder estas preguntas y que sea una bendición para los que están sintonizados. Amén, Señor. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tu justicia y tu poder. Confiamos en ti y te pedimos que estés presente acá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pastor. Tenemos una pregunta que nos llega. En realidad son una pregunta con tres inquietudes. Y vamos a compartirla. Es de un amigo, Isaac, y nos dice lo siguiente. ¿Cómo puedo explicar a alguien que Cristo Jesús fue tentado en todo? ¿Cómo puedo explicar a alguien que me preguntó, ¿acaso Jesús fue tentado a la pornografía? ¿Acaso Jesús fue tentado al hablar mal de alguien? ¿Acaso Jesús fue tentado en codiciar a una mujer? Y etcétera. ¿Cómo podría explicar sobre esas tres cuestiones? Les agradezco su tiempo tomado para responder. Dios les bendiga. Así que, Pastor Bor, esta es una pregunta bastante interesante acerca de alguien que tiene esta duda. ¿Cómo poder contestar a alguien que dice, ¿Jesús acaso fue tentado en estas circunstancias como pornografía, como hablar mal de alguien o codiciar a una mujer? ¿Qué podríamos decir, ya que esta pregunta nos viene específicamente de una persona que tiene esta necesidad de contestar a un amigo sobre estas actitudes? Bueno, en primer lugar podemos saber que Jesús nunca pecó. Amén. Eso lo podemos saber a ciencia cierta. Quiero leer el texto al cual él se refiere específicamente, Hebreos el capítulo 4, y voy a leer los versículos 14 hasta el versículo 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego por eso Jesús puede ser nuestro intercesor, porque dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que lo que no es negociable es que Jesús nunca pecó, aunque fue tentado en todo. Amén. Y esto está siendo escrito muchas décadas después que Jesús regresó al cielo. Así que no está diciendo que no pecó, pero todavía tenía parte del ministerio donde podía. No pecó. Claro. Ahora, la pregunta clave es si fue tentado en todo en términos de detalle. Obviamente no fue tentado a ver demasiada televisión, porque no había televisión. Claro. Hay ciertas tentaciones que nosotros tenemos hoy que no existían en la época de Jesús. Pero en principio, Jesús fue tentado en todo como nosotros, en las grandes categorías de la carne, el mundo y el diablo, que son las tres tentaciones grandes en categoría. Jesús en esas categorías nunca pecó.
Amén. Así que podemos estar seguros de que Jesús no pecó, a pesar de que fue tentado, no en todo detalle, pero en principio en toda categoría de tentación. Pastor, muy bien, lo que usted menciona en realidad me hace memoria del texto que existe en Primera de Juan, el capítulo 2, versículos 15 y 16 y 17 inclusive. Allí el apóstol Juan, escribiendo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, como usted mencionó, hay unos principios de tentación específicos. Sería difícil, como usted mencionó, pensar que Jesús fue tentado a ver Internet cuando no existió ese entonces, fue tentado a, qué sé yo, a tomarse una gaseosa. No existía ese tipo de cosas. Pero el principio de tentación sí existía, que es justamente, como menciona él, los deseos de la carne, y ahí se incluye todo, desde lo que comes hasta la tentación de los ojos, las tentaciones de las pasiones, las tentaciones de todo lo que el hombre es tentado. Cristo pudo ser tentado, pero él no pecó. Es decir, él tuvo la posibilidad de caer a la tentación si es que él cedía, pero como él no amaba al mundo, no amaba los deseos de la carne, no amaba lo que el mundo ofrece, él pudo mantenerse en el amor de Dios, en esa experiencia con el Señor, y así él permaneció fiel y para siempre, como menciona aquella palabra. Entonces, Dios nos invita a no tener quizás que buscar específicos ejemplos de Cristo para decir, Él me puede ayudar o no me puede ayudar porque no sabe lo que estoy pasando. No, Él pasó la misma experiencia en la carne del principio de tentación que tengo yo. Y por eso, como menciona usted y yo creo que en Hebreos, menciona que podemos tener ese oportuno socorro, porque podemos ir con confianza a donde el Señor está presente, que nos va a ayudar a sobrellevar esa tentación. En otras palabras, él fue tentado en 3 categorías de tentación. Hace algunos años, un evangelista de renombre usó una ilustración que yo creo que ilustra este punto. Porque una de las preguntas es si el Señor Jesucristo codició a alguna mujer, fue tentado con una mujer. La ilustración que usó este evangelista es que supongamos que un individuo está en un barco y naufraga el barco y es el único sobreviviente y logra nadar a una isla, se salva su vida. El problema es que en la isla no hay nada que comer. Hay un río de agua, pero no hay nada que comer. Entonces, de repente, en la distancia, él ve un barco que se está acercando a la isla. Y después de 40 días. Y él está, pero desesperado, y con la poca fuerza que tiene, está diciendo, aquí estoy, aquí estoy. Y entonces, el capitán llega al barco, el capitán sale del barco y le presenta a ese individuo un plato de comida o una mujer bien bonita. ¿Cuál de los dos escoge? El plato de comida. Claro que sí. Lógico. Porque si él venció el apetito, claro, el sexo no iba a ser ninguna tentación para él. Claro. Entonces, cuando Jesús venció el apetito después de ayunar 40 días y 40 noches, no había ninguna tentación que apelara a la carne que podía vencerlo a él. Exacto. Es decir, esa es la categoría de tentación. Jesús no fue tentado en todo detalle, pero en categorías de tentación, a donde están incluidas todas las diferentes tentaciones. Claro, amén, pastor. No, creo que es bastante claro, y por eso Dios nos invita a permanecer en Él, porque dice que todo aquel que permanece en Él no peca, porque el que conoce a Cristo, permanece en Él, puede tener esa victoria y ese mismo poder para vencer la tentación como el Señor quiere que tengamos. Sí, él menciona aquí también si Jesús habló mal de alguien. O fue tentado. Sí, fue tentado a hablar mal de alguien. Pues el Señor Jesucristo dijo unas cuantas cosas bien fuertes en cuanto a los fariseos y los escribas en Mateo 23, pero era la verdad. Claro. No eran chismes. No. Y Jesús también manifestó ira santa cuando purificó el templo. Claro.
pero no era una ira egoísta, Ujú. era una ira porque había sido ofendido un Dios santo. Amén. Así que Jesús nunca quebrantó el mandamiento, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, siempre dijo la verdad. Así es, así es. No fue movido por pasión, sino por una santa indignación, diferencia en cuanto a eso. Muy bien, pastor, vamos a avanzar entonces a la siguiente pregunta. Nos llega de nuestro amigo Henry y nos dice, viene de Colombia, y él tiene la duda sobre qué significa tomar la cena del Señor indignamente. Es la pregunta de nuestro amigo Henry Montúfar desde Colombia. ¿Qué Bueno, significa eso, pastor? Tal vez la mejor ilustración de alguien que tomó la cena indignamente es Judas Iscariote, Mm, porque él no discernió en la ceremonia claro. el significado de que apuntaba a la muerte de Cristo, porque en realidad Jesús dijo cuando fundó la Santa Cena que esto anuncia su muerte Así es. hasta que Él venga. Ujú. Así que Él claramente dijo, esta ceremonia representa mi muerte. Ujú. Y claro, Él insinuó también de su resurrección, aunque sus discípulos en realidad como que le quedó velado eso, como que no entendieron lo que Claro. Jesús estaba diciendo. Pero Judas en su corazón estaba albergando el egoísmo de querer que Cristo estableciera un reino Ujú. temporal Ujú. donde Él fuera el primer ministro. Claro. Es decir, Él tomó la Santa Cena ya acariciando un pecado que lo llevó a la ruina. Mm, En otras palabras, si nosotros tomamos la Santa Cena y tenemos en nuestro corazón, estamos guardando en nuestro corazón riña para con otra persona, no hemos arreglado la situación ujú. y tomamos la Santa Cena, eso es tomar indignamente los emblemas de la Santa Cena. Por esa razón, en la Iglesia Adventista nosotros tenemos el rito de humildad. Correcto. A mí no me gusta decir el lavamiento de los pies, Ujú. el rito de humildad. El rito de humildad tiene el propósito de prepararnos Ujú. para tomar la cena del Señor. Correcto. Cuando nosotros nos lavamos los pies unos a los otros, a veces escogemos a la persona con quien mejor nos llevamos. Sí, Pero en realidad debemos arreglar las cosas con aquellas personas que hemos tenido conflictos o problemas. ujú. Así que en realidad tomar indignamente la Santa Cena es acariciar el pecado y al mismo tiempo participar de los emblemas. Amén, pastor. Esto es algo muy importante porque a veces, tristemente, se ha dado tal vez mal uso de esos hermosos emblemas de santidad, de tener un corazón humilde, un corazón contrito y buscar el restablecer los daños que hemos hecho entre hermanos, entre familias. Y creo yo que, como usted menciona, si es que no estamos dispuestos a ser limpiados, a quitar el orgullo, el egoísmo del corazón y tomamos la cena del Señor de esa manera, lo estamos tomando indignamente y, como dice la palabra, estamos menospreciando la sangre de Jesucristo. Es decir, como que creemos que la sangre de Cristo es algo que no merece nuestra absoluta entrega de nuestra voluntad, de nuestras intenciones del corazón, etc. Entonces, es importante que cuando uno quiere hacer ese rito de humildad, haya este deseo sincero de pedir perdón, de buscar y hacer una mirada introspectiva y decir, Señor, ¿qué tengo en mi corazón? ¿Tengo orgullo? ¿Tengo semillas de odio, rechazo a un hermano, a una persona, a mi familia, a mi pareja, etcétera? Debo rehacer esto y de esa manera recibiré la bendición de recordar de que el Señor murió por mí y que su sangre nos limpia de pecado, pero también es esta sangre que nos purifica del mal, que es lo que queremos que haga, ¿no? La hermana White tiene una cita, y voy a parafrasearla, donde ella dice que un pecado acariciado Mm, puede anular todo el poder del Evangelio. Y volviendo al caso de Judas, Claro. él tenía un pecado mm, primordial, claro. la codicia. Mm, Y eso se manifiesta por el hecho de que él llevaba la bolsa y usaba la plata para beneficiarse a sí mismo. Sí. Y hasta el fin, él nunca renunció a los pecados
que se desprendieron del pecado de la codicia. Claro. Siempre lo conservó en el corazón y sin embargo tomó la Santa Cena que fundó Jesús. Así que en realidad participar indignamente significa participar sin enfocarse en el significado y sin haber arreglado el problema del pecado en el corazón para que la persona pueda ir libremente para tomar los emblemas. Amén, pastor. Creo que esto, lo que usted menciona de lo que nos podría suceder, y la advertencia sería para mí lo que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos 20 al 29. Y creo que es el caso de Judas, como usted menciona. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor, versículo 29, castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, Judas hizo esto. Él tuvo el conocimiento de la verdad, él tuvo el conocimiento de estar con Cristo, pero prefirió mantener un pecado acariciado, un pecado oculto que hizo tomar esa decisión de traicionar al unigénito Hijo de Dios. Y para él, a pesar de que Cristo hizo todo lo posible por salvarlo, él tomó por inmunda la sangre de Cristo. ¿Y cuál es su expectativa? Una horrenda experiencia de juicio. Y por eso también después, a pesar de que Cristo nunca ni siquiera le dijo enemigo, le dijo amigo. Entregaste con un beso al Hijo de Dios. Entonces, a pesar de que Cristo nunca le dijo una condenación, nada por el estilo, él sabía que la expectación del juicio que vendría sobre él era tan grande que prefirió matarse y suicidarse. Pero bueno, esto es parte de lo que sucede, tomar esta oportunidad del rito sagrado y no hacerlo con el deseo sincero de humildad, de decir, Señor, purifica mi vida, dame una experiencia diferente. Y para los que están interesados, el pasaje que encontramos en Hebreos 6, que es el pasaje paralelo, 6 y el versículo 1 hasta más o menos el versículo 10, ahí describe lo que es tomar indignamente los emblemas de la Santa Cena, aunque no está hablando directamente ahí de la Santa Cena, pero está hablando de la persona que ha tenido mucha luz, Dios le ha dado luz y luz y luz continuada, y sin embargo no progresan en su vida espiritual, se endurecen y como resultado cometen el pecado que no tiene perdón. Judas podía arrepentirse hasta el momento cuando en la Santa Cena decidió que iba a entregar a Jesús. Ahí dice en Lucas 22 que se le metió el diablo. Es como otro ejemplo, aunque la Santa Cena no existía, es el ejemplo de Saúl. Claro. Saúl, su vida fue una de constante desobediencia y como resultado fue poseído Así es. por espíritus inmundos. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que siempre nos arrepintamos de nuestros pecados y es Dios el que nos da el arrepentimiento. Correcto. Y que los confesemos. Amén. Y que pidamos el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado en la vida. Y cuando vamos a tomar los emblemas, estemos limpios ante el Señor. Amén. Amén, pastor. Vamos a continuar con la tercera pregunta que tenemos para ahora, que es de nuestro amigo Miguel Andrades. Y él nos dice la pregunta, nos dice, escuché a un hermano afirmar que la abominación desoladora de Mateo 24:15 se cumplió con el COVID-19. Por favor, explíqueme. Gracias. Pastor, ¿qué podemos decir de Mateo 24? Parece que no ha tenido la serie suya que tenemos de Mateo 24, que es importante. Cuéntanos un poco, ¿por qué esta afirmación de Mateo 24:15 es quizás errónea en cuanto a este cumplimiento? ¿O está en lo correcto esta declaración? En primer lugar, es una especulación. No hay ninguna base bíblica que diga que la abominación desoladora se cumplió con el COVID-19. El Señor Jesucristo dijo claramente lo que es la abominación desoladora. No sé si puedes leer Mateo 24 y el versículo 15. Sí. Dice, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y continúa el pasaje, ¿no? Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, cuando veas la abominación desoladora? Bueno, tenemos que ir al pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. De San Lucas, perdón. Ahí sí. está clarito. Lucas, el capítulo 21. Y vamos a leer, a ver, los versículos, creo que los versículos 20 y 21. Mateo dice, cuando vean la abominación desoladora, pero Lucas 21, 20 lo dice de otra manera. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed, ¿qué cosa? Sabed que su desolación ha llegado. Así que comparando Mateo con Lucas, Mateo dice cuando vean la abominación desoladora, Lucas dice cuando vean la ciudad rodeada de ejércitos. Está hablando de los ejércitos romanos que rodearon la ciudad de Jerusalén en el año 70. Claro. Así que la Biblia nos dice, no dice que el COVID-19 es la abominación desoladora, claramente dice que fue cuando Jerusalén fue sitiada por las legiones romanas. Y dicho sea de paso, la abominación desoladora tendrá una última aplicación. El Espíritu profecía y lo identifica como la ley dominical, donde se va a levantar una ley de que todos tienen que observar el primer día de la semana o perecer. Así que en realidad la abominación desoladora tiene que ver con el día de reposo y tiene que ver con el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos y no tiene nada que ver con el COVID. Ahora, debo explicar que yo creo que a la luz de lo que enseña Mateo 24, Satanás causó el COVID-19 para ver hasta dónde la gente se deja controlar por miedo. Claro. Y la gente se dejó controlar por miedo. Por supuesto. Durante la epidemia se quedaron en sus casas, mantuvieron la distancia con otras personas, es decir, obedecieron todas las leyes que estableció el gobierno durante el COVID-19. Pero en cortas cuentas el COVID-19 no es la abominación desoladora. Claro, claro. Eso a veces pasa, pastor, cuando una persona quizás busca la manera de interpretar algo que está pasando y decir esto es lo que significa, pero en realidad tenemos que estar seguros de aplicar el concepto de estudio bíblico y de comparar escritura con escritura para poder no caer en esta especulación o en este engaño. Si bien es cierto, como usted menciona, la interpretación de esta abominación desoladora de Mateo 24 es acerca del tiempo del sitio de Jerusalén. Existe esta doble aplicación para el tiempo del fin, pero no es una correcta interpretación tratar de ver elementos en el mundo y decir estos encajan aquí y eso significa. Hay que dejar que la escritura nos presente el asunto y habla, por supuesto, Mateo 24, de pestilencias que vendrían en los últimos días. O sea, el COVID-19 es parte de ese elemento, pero no es una, ¿cómo se puede decir esto? No es el fin de un específico momento en el tiempo. O sea, no estamos, hay que tener cuidado de eso, de poner un tiempo o tratar de definir, porque lo que llevaría seguramente a pensar y usar el COVID como algo que pasó como un cumplimiento final, es tratar de poner a las personas la idea de que ahora puedo explicar otras cosas inventando otras cosas. Y gente ha traído fechas, pone ideas sobre cuándo Jesús va a venir, etcétera, tratando de hablar lo que la Biblia no dice. Hay que tener cuidado en eso, pastor. Sí, y el punto clave es que muchas personas toman lo que está pasando y tratan de insertarlo a la Biblia, como tú estás diciendo. Correcto. Cualquier cosa que sucede dice, bueno, ¿qué número de papa es Francisco I? Es el octavo. Y en Apocalipsis 17 dice que hay 8. Entonces, este tiene que ser el último papa. Claro. Pero no estudian el texto. Toman lo que dice la sociedad en el momento y tratan de insertar eso en la Biblia cuando se debe estudiar la Biblia y luego entonces ver si lo que está pasando está en armonía con la Biblia. Amén, pastor. Muy bueno, queridos amigos, gracias por nuevamente su tiempo, por estar con nosotros y como siempre esperamos de que el Señor los siga bendiciendo, los siga guiando a toda la verdad y no dejen de escudriñar y estudiar las Escrituras porque en ellas encontrarán la vida eterna. Que Dios les guarde, les bendiga, es nuestro deseo y oración. Chao.